Ese es el resumen de la lectura y los videos acerca de la cristalografía. Y bueno, empezamos con la lectura de es una reseña histórica de la cristalografía. Empieza con la definición de la cristalografía, que dice que es una ciencia que estudia las propiedades y estructura de los cristales y su interacción con, con la radiación. Y bueno, el primero de estas ideas se debió a Niels Staysen, quien en Florencia de 1669, en un libro que publicó, enunció la ley de la constancia de los ángulos de los y bueno, esta ley afirma que los ángulos entre las caras homólogas de cristales de la misma especie son constantes, independientes de la extensión y desarrollo relativo de dichas caras. Y bueno, de ahí siguieron trabajando y después René Just Howe, no sé cómo se pronuncia, eh, publicó la ley de los índices relacionales, que nos dice que los cocientes entre las interacciones de todas las caras posibles de un cristal con los tres ejes de coordenadas son siempre numéricos racionales sencillos. Y bueno, después de esta ley, John F. C. Hensel dedujo en 1830 las 32 clases de simetría cristalinas. Ya en concreto existen 14 redes cristalinas que permiten rellenar el espacio tridimensional y que se pueden derivar apilando redes planas de forma en que se conserven y no determinen elementos de simetría. Auguste Barbais dedujo en 1848 las 14 redes cristalinas que actualmente llevan su nombre, y estas pueden clasificarse en las denominadas 7 sistemas cristalinos: triclínico, triclínico, monoclínico, rómbico, tetragonal, cúbico, hexagonal y trigonal. Y bueno, esas solamente fueron bases teóricas, pero no fue hasta el año de 1912 cuando se demostró de forma irrefutable que los átomos en el interior de los cristales se disponen según redes tridimensionales. Pero esa demostración fue únicamente gracias a la experimentación de los rayos X. Para ello se hizo un experimento donde pusieron una placa de un material cristalino y querían ver la difracción de la luz de los rayos X, no de la luz de los rayos X, al chocar con este material. Y el resultado fue que la placa fotográfica mostraba una distribución de manchas alrededor de una mancha central más grande, producida por la incidencia directa de las de rayos X. De esta forma quedaba demostrado dos hechos fundamentales: el carácter ondulatorio de los rayos X y el orden periódico de las estructuras cristalinas. La segunda de esas conclusiones del experimento de Lau ponía el broche experimental a toda teoría cristalográfica desarrollada en el siglo XVIII, proporcionándole una sólida base física. Y ya después, en 1912, los Bragg presentaron la ecuación que llevaba su nombre, determinaron los parámetros de las celdillas unitarias y por ello ganaron un premio Nobel en 1915 de física. Gracias a estas contribuciones de investigaciones, se publicaron muchas estructuras de moléculas biológicas de gran importancia, como la penicilina, la vitamina B12, la mioglobina, y también se descubrió el ADN. Pero ya después de haber descubierto estas estructuras cristalinas, quisieron saber el por qué se formaban, y ellos dedujeron que bajo determinadas condiciones de presión y temperatura, una configuración heredada de pocos átomos poseen una energía menor de estos mismos átomos, moviéndose más o menos libremente dentro del medio desordenado. Esta ventaja energética solo se puede conseguir cuando el medio está sobresaturado con respecto al sólido cristalino. Y ya después, el concepto de posición de rincón es un concepto fundamental en la teoría del crecimiento de cristales, pues identifica los lugares en donde se va a producir la incorporación de unidades de crecimiento cuando los cristales crecen a partir de un medio sobresaturado. Y eso dio lugar a que el primer modelo propuesto para describir el crecimiento de una superficie cristalina mediante la aparición y propagación de escalones fue el resultado de los trabajos de Max Wollmer, Wolfgang Kostner e Iwan Stranki. Y posterior familiarizaron matemáticas que llevaban a cabo por Richard Becker y Werner Doyen. Según estos investigadores, las superficies de los cristales crecen por un mecanismo llamado
nucleación bidimensional. Esto quiere decir que cuando un medio de cristalización está lo suficientemente sobresaturado sobre la superficie del cristal, aparecerán de forma espontánea núcleos bidimensionales con la altura de una unidad de crecimiento. Pero después Burton, Nicholas Cabrera y Frederick Charles en Bristol de 1949 presentaron otro nuevo modelo de crecimiento cristalino basado en la existencia de dislocaciones helicoidales de los cristales, que es un defecto del ordenamiento atómico que afecta a una fila de red cristalina y que hace en un plano tenga continuidad dentro de la estructura de un cristal, siguiendo una trayectoria similar a la de una escalera de caracol. A este mecanismo se denomina crecimiento en espiral y, como puede comprobarse fácilmente, proporciona una fuente inagotable de escalones de crecimiento, cuyo avance dará lugar al crecimiento de la cara sobre la que se genere. Y con esto nosotros sabemos que estos dos mecanismos de crecimiento de cristales dependen de las condiciones de sobresaturación. Sin embargo, estos dos mecanismos no son los únicos posibles. Cuando los niveles de sobresaturación son extremadamente altos, las unidades de crecimiento no son tan numerosas que se fijan de manera indiscriminada sobre las caras de los cristales. Esto tiene como resultado el que dichas caras se vuelvan extremadamente rugosas a escala molecular y dejen de ser planas. A este tipo de crecimiento se le denomina difusivo o continuo y es característico de condiciones muy alejadas al equilibrio. Y bueno, este fue lo que resumí de este texto. Así que ahora vamos a pasar a la explicación de los videos, del cual el primero que vi fue el video teórico que habla sobre el método del método de difracción de rayos X. Y bueno, se nos explica que la técnica más sencilla es cuando se deja incidir un rayo de rayos X, un haz de rayos X, sobre una superficie del material que se quiere estudiar. Y lo que vamos a medir son la intensidad de las difracciones que se tienen. Y bueno, después de ahí se hace unas determinaciones para concluir la ley de Bragg, la cual dice que es n por lambda igual a 2 por d por el seno de teta, donde lambda es la longitud de onda, teta es el ángulo que existe entre el haz de rayos X y la superficie en la que está estudiando, y la d va a ser la distancia entre placas, porque se ponen placas paralelas del mismo material con la finalidad de que los rayos X atraviesen, de que incidan en la primera placa y después estos tienen la capacidad de traspasar la primera placa para llegar a placas más profundas. Y todo esto con la finalidad de que todo esto con la finalidad de medir el desfase que existe entre estas dos longitudes, y cuando el desfase es igual a la longitud de onda inicial, se muestra un pico, y ese pico muestra también la existencia de una cara de las estructuras. Pero tiene un problema esta ley, que no siempre da los índices de Miller de todas las caras, y eso sucede, por ejemplo, en la cúbica centrada, cuando la suma de los índices de Miller son pares. Cuando son impares ya no hay picos. Y en la cúbica centrada en caras, cuando los índices de Miller todos son pares o impares, también existen picos, pero cuando no lo son, no existen. Entonces se muestra que esta ley tiene problemas, y después pasa a resolver un problema aplicando el conocimiento que es de la ley de Miller, que a través de una tabla de longitudes de onda determinan el volumen y la celda unitaria y obviamente el tipo de cristal que están trabajando. Y después de eso nos vamos con el video de la visita de laboratorio de difracción de rayos X de la Universidad de La Rioja. Ahí entrevistan a un ex profesor de química, que la verdad no le entendí el nombre, por eso no lo escribí. Y él explica cómo se hace el proceso de que se mete en la máquina, y esta máquina, en un brazo robótico, empieza a rotar y se le inciden rayos haces de rayos X de muy alta intensidad, y después hay otro aparato que mide las difracciones, y ya después con un software esas difracciones las traduce y empieza
empieza a dibujar la estructura del material. Y ya se nos explica que esto lo hacen porque gracias a conocer las estructuras de los cristales se puede saber las propiedades del material, y esas propiedades obviamente nos sirven a nosotros como humanos para hacer diferente tipo de moléculas y con esas hacer pues diferentes materiales, ya sean en el área de medicina, en el área de electrónica, en el área de metales, en el área de plásticos, en todas las áreas, porque pues obviamente casi todo lo que ocupamos está hecho de materiales y también de materiales inteligentes. Ellos trabajan principalmente con materiales fluorescentes que han utilizado para elaborar LEDs, elaborar biomarcadores, perdón, y también se han utilizado para hacer celdas, paneles solares. Y bueno, todo esto es el comienzo de mucha investigación de cristalografía que nos harán avanzar a nosotros como humanidad. Y es el final del resumen del texto y los dos videos.